Buenas tardes, mi nombre es Edwin Francisco Ontiveros Cruz de Ingeniería Industrial Modelo Semipresencial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2. Vamos a ver lo que es la unidad número 3. El tema se llama Análisis de Varianza. Vamos a ver de un factor o dos factores. Este video es para el profesor el ingeniero Juan Morales y pues pertenecemos al grupo 5Y. Empezamos con nuestro video. Vamos a hacer análisis de varianza de un factor. Definiciones. Dice: los métodos de análisis de varianza ANOVA o llamados ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Primeramente, nuestra distribución no va a ser simétrica. Como podemos observar en la gráfica, en esta distribución, en esta pequeña gráfica de distribución, vemos que no tiene una simetría a ambos lados. Y por lo tanto, nuestros valores F no pueden ser negativos. Tenemos aquí que nada más los valores que podemos tomar deben de pertenecer después del 0 en adelante. Y vemos como no hay simetría. Entonces, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a la prueba de hipótesis de que 3 o más medias son poblacionales. Primeramente vamos a plantear la hipótesis de que las 3 medias poblacionales son iguales de entre ellas. Entonces, nuestra hipótesis 0 o nuestra hipótesis nula nos va a decir que las 3 medias son iguales. O bueno, en su defecto vamos a ver que son cercanas a la igualdad, no exactamente iguales. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa, nuestra H1, plantearía que las medias poblacionales son diferentes. Dice un valor, esto es importante porque aquí vamos a darnos cuenta, esto nos va a servir para deducir si nuestras medias son poblacionales, si nuestra hipótesis nula sea rechazada o sea aceptada. Dice: el valor P pequeño como 0.05 o menos conduce a un rechazo de nuestra hipótesis nula. Ahí estamos hablando de que nuestro valor P sea menor a 0.5 con respecto a que tengamos un grado de confianza de 95%. Entonces, si usamos otro grado de confianza, pues entonces tendría que tendría que bajar este 0.5. Podemos usar 99.0 de confianza, lo que tendríamos un nivel de significancia de 0.01. Entonces, si nuestro valor pequeño es menor que eso, entonces podemos podemos rechazar la hipótesis nula. Dice: si el valor P es algo bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande o como uno mayor que 0.5, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces esto debe de quedar claro. Si nuestro valor es mayor que el nivel de significancia, que en este caso es 0.05, pues no rechazamos la hipótesis nula, y si es menor la rechazamos. Aquí tenemos unas pequeñas gráficas que nos muestran el estadístico de prueba de valor pequeño F y un valor pequeño grande. Dice: estadístico de prueba F pequeño, valor P grande, F aquí y valor P grande. Dice: estadístico de prueba F grande y valor P pequeño. Aquí nos podemos dar cuenta que cuando nuestro valor F es pequeño, se encuentra de este lado, y cuando nuestro valor P es grande, F se encontrará de este lado. Cuando nuestro valor F es grande y nuestro valor P pequeño, se situará de este lado nuestro valor F. Continuamos con las definiciones y nos dice que el análisis de varianza, o como lo habíamos dicho, ANOVA, es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales. Por ejemplo, el análisis de las varianzas muestrales. El análisis de la varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados como base de tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Tenemos ciertos requisitos para nuestro análisis de varianza. Primero es que las poblaciones tienen que ser distribuciones que son aproximadamente normales. La población tiene varianzas aproximadamente iguales. Quiere decir que nuestras columnas deben de tener nuestras columnas, hablando de nuestra información, debe tener varianzas más o menos iguales. Entonces no tiene que no haber tanta discrepancia para poder realizar este análisis. Las muestras deben ser aleatorias simples con datos cuantitativos, obviamente datos que podamos medir.
Y por otro lado, que las muestras sean independientes, es decir, que no están pareadas o asociadas a ninguna forma. Entonces las diferentes muestras provienen de población que están categorizadas en una sola. Vamos a empezar con un ejemplo. Entonces nos vamos a ir directamente. Este tema es muy corto, entonces vamos a irnos a algunos ejemplos que tenemos. Dice, el primer ejemplo nos habla de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Dice, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración que está basada en aceleración producida por la gravedad terrestre en un objeto como cualquiera en condiciones ideales, sin la atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente, no es un gramo, es una unidad G, es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Dice, ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda tiene 4.1 fuerza G. Y al desplomarse en una silla tenemos 10.1 fuerza G. Y al bajar un escalón aplicamos una fuerza de 8.1 fuerza G. Entonces vámonos directamente ya a los números y nos dice, utilice las mediciones de desaceleración en el pecho incluidas en la siguiente tabla. Un nivel de significancia de un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba a la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, aquí era lo que les comentaba de el nivel de significancia, como nos lo muestra en el ejemplo. Pues aquí de esta igual estamos usando un nivel de significancia de 0.5. Para este caso nos pueden pedir que en otro caso pues sea de 0.01 con un grado de confianza del 99%. En este caso pues usaremos el 0.5 para todos nuestros ejemplos, a menos que el ejemplo o el ejercicio nos indique algo diferente. Pero vamos a empezar a analizar esto con Minitab. Bueno, vamos a ir abriendo Minitab. Y en lo que abre, nosotros ya tenemos nuestras gráficas. Vamos a ir checando un poco cómo van a quedar nuestras gráficas. Entonces aquí tenemos el análisis que nos arroja Minitab gráficamente. Entonces gráficamente nos los va a dar. Aparte también vamos a tener pues esto explicado ya textualmente. Entonces vamos a analizar un poco de las dos. Aquí tenemos lo que es gráfico y aquí tenemos lo que es textual. Todo este pergamino es lo que nos arroja los análisis. Estas son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos las comparaciones en parejas de Turkey. Entonces aquí tenemos la gráfica perteneciendo a Turkey. Y pues cada una de estas viene especificada en el siguiente pergamino. Vámonos a Minitab. Ya lo tenemos aquí abierto. Entonces aquí ya teníamos hecho una serie de gráficas. Vámonos a lo que es analizar nuestros valores. Aquí tenemos ya nuestros valores. Primeramente, para hacer nuestro análisis, nos vamos a Nova y vamos a hacer un pequeño análisis de medias. Con este pequeño análisis de medias vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas. Esto, como lo comentábamos, nuestra igualdad de varianzas tiene que haber una igualdad de varianzas. Si no generalmente van a ser iguales, nuestras varianzas deben de ser lo más acercadas posible. Entonces vámonos aquí de este lado normalmente nos muestra que los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores, y nosotros vamos a cambiar a que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Entonces vámonos a respuestas y vamos a seleccionar las tres columnas, que es compacto, mediano y grande. Estamos hablando de los tres diferentes tipos de auto, como autos compactos, autos medianos y autos grandes. Le vamos a dar a aceptar. A ver, en opciones vamos a ver que nuestro nivel de confianza es del 95%, porque nuestro nivel de significancia pues nos lo dieron de 0.5. Por tanto, restándole 0.5 a 100, 5 a 100, nos da el nivel que es 95%, el nivel de confianza. En los resultados pues le vamos a pedir que nos deje los tres métodos, intervalos de confianza y las pruebas. En almacenamiento no lo vamos a almacenar en ninguna celda, entonces vamos a darle nada más a aceptar. Aquí tenemos nuestro análisis de varianza para ver qué tan diferentes son. Vemos que nos arroja un valor P de 0.9
979, lo que es un valor P alto, casi estamos llegando al 100% o al 1 en dado caso de verlo decimalmente. Entonces, y la prueba del LBN dice que nos da un valor P de 0.808, igual es un valor grande. Aquí nos abarca lo que es las diferentes, el auto compacto, auto mediano, auto grande, sus diferentes pruebas, perdón, sus diferentes medias poblacionales. Dice múltiples intervalos de confianza para la desviación estándar. Dice si los intervalos no se sobresalen a las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Si los intervalos no se sobreponen a la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Vemos que nuestros intervalos pues son de aquí del 3 a 9 y pues nuestras desviaciones estándar no se sobreponen a esas. Entonces por lo tanto pues no son muy diferentes. Vamos a ya una vez analizado esto, vamos a hacer el análisis de ANOVA. Nos vamos a ANOVA y nos vamos al análisis con un factor. Entonces vemos aquí, igual nos dan datos de respuesta, está en una columna para todos los niveles de factores. Eso es lo que nos arrojan por default. En este caso lo moveremos a los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Y entonces bueno, vamos a explicar otra vez cómo nos fuimos aquí. Es estadísticas, ANOVA y un solo factor. Aquí igual como le dijimos ya lo cambiamos a lo que es datos de respuesta. Estaba en datos de respuesta originalmente, pues como lo pide como lo arroja por default lo que es Minitab. Y nosotros cambiamos a los datos de respuesta en una columna para cada nivel de factor. Aquí pues obviamente vamos a agregar lo que es compacto, mediano y grande. En opciones le vamos a decir que el nivel de confianza, bueno, va a ser de 95%, dado que nuestro nivel de significancia es de 0.5. Mira, aquí tenemos nuestro nivel de significancia para comparaciones, es de 5. Entonces aquí por default no nos viene seleccionadas todas las gráficas. Nosotros vamos a seleccionar todas las gráficas como lo tenemos aquí. Pruebas, información de agrupación, gráfica de intervalo para las diferentes medias, el MCB de HSU y la gráfica Dunning, Fisher y 2K. Entonces vamos a dar a aceptar y vamos a dar de nuevamente aceptar. Aquí en las gráficas le vamos a decir que la gráfica de residuos individuales aquí nos las muestra. Le vamos a decir que las 3 que tenemos aquí por default vienen así en gráficas individuales y nosotros seleccionamos cuál queremos. Le decimos que nos dé las 3 en una. Entonces aquí nos van a salir varias gráficas. Vemos cómo nos arroja diferentes gráficas que serán las que mostramos en nuestra presentación. Ahora vamos a explicarlas de manera visual, primeramente con las gráficas, cómo podemos observarla de manera visual y después lo vamos a hacer de manera ¿cómo se llama? Escrita. Bueno, aquí tenemos la prueba de igualdad, la gráfica de intervalos compactos y los intervalos de confianza simultáneos del 95% para la prueba 2K, Fisher y Dunning. Vamos a hacer un poquito para verlo aquí. Aquí tenemos repetido porque ya habíamos hecho este ejercicio previamente antes de grabar este video. Entonces vamos a empezar con la prueba de igualdad. Bueno, la prueba de igualdad fue la que vimos al principio de este ejercicio, ya la habíamos analizado. Nos vamos con la gráfica de intervalos de gráfica de intervalos de compacto mediano, gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande. Entonces vemos cómo están nuestra gráfica. Dice la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los diversos intervalos. Vemos que tenemos una pendiente negativa si nos vamos de compacto a grande. Entonces esta recta negativa nos está indicando nos está indicando visualmente en dónde están nuestras medias poblacionales de cada columna. O sea, nosotros lo separamos por grupos, por el grupo de grande, mediano y compacto. Entonces nuestra media poblacional para el compacto se ubica casi llegando a 45. Estamos hablando de 44 punto y algo. Nuestra mediana poblacional
Para los autos medianos está ubicado en 42.5 y para el grande está ubicado en menos de 40. Entonces vemos como hay esta discrepancia entre cada una. Después vámonos a la gráfica de intervalos de confianza simultáneos del 95% de 2K. Entonces aquí es muy interesante porque ya gráficamente nos está diciendo un análisis de medias poblacionales. Dice diferencia de las medias para compacto, mediano y grande. Aquí no se ve todo completo por el tamaño de letras. Se lo vamos a bajar un poco. Le vamos a decir que nos dé en 8 para que se vea. Tal vez sea un pequeño, pero se va a ver más completo, ¿no? Ok, dice que estos puntos significa pequeño. Está hablando de compacto, mediano y grande. Entonces vamos a continuar con otro análisis. Dice, si un intervalo no contiene el 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Ok, aquí estamos hablando de los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza para la comparación entre mediano y compacto se ubica más o menos en menos, casi llegando al 8, sería menos 7 punto y algo, a el 2 punto y algo. Entonces aquí nos marca exactamente, bueno, aquí nos marca el 2.6. Intervalo de intervalo de confianza va de menos 7.55 a 2.35. Este es nuestro intervalo de confianza para una comparación de mediano contra compacto, de un auto mediano con un auto compacto, y nuestra media poblacional pues debe de quedar en 2. Con un intervalo de confianza de 95%, nuestro intervalo y nuestra estimación es de menos 2.6. Esa es la diferencia. Aquí nos dice que la gráfica, si no tocara el 0, debe de ser que son significativamente diferentes esta comparación. La siguiente comparación que nos agrega la gráfica de 2K es la comparación entre autos de tamaño grande con autos de tamaño compacto. En este caso vemos que no está en el 0. Primeramente nuestro intervalo de confianza va de menos 10.65 a menos 74.99. No pasamos por el 0, lo que hace que nuestras medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces nos vamos con la siguiente comparación, que es de tamaño grande a tamaño mediano, con un intervalo de confianza de menos 8.05 y 1.85, con una estimación de diferencia de menos 3.1. Entonces vemos que en este caso sí vamos a pasar por lo que es el 0. Entonces aquí vemos un poco de que la diferencia no es tan grande. En este caso del compacto del grande contra compacto, pues existe unas medias correspondientes. Dice, si un intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces la media entre un auto compacto y un auto grande nos está diciendo que son significativamente diferentes. En las otras hay una significancia, pero no es tan grande. Esto ya lo vamos a ver con datos más adelante en el análisis ya con lo que es textual. Entonces aquí gráficamente pues vemos que no pasamos por el 0. Entonces esto sí hay una gran diferencia. Entonces estamos en la de 2 y que vamos a la gráfica de Fisher. Y en Fisher de igual manera vemos cómo nos arroja primero mediano y compacto, donde sí pasamos por lo que es el 0. De igual manera cambia nuestro intervalo de confianza, cambia porque son otros parámetros, y nos dice que nuestro intervalo de confianza va a ir de menos 6.69 a 1.49. Anteriormente era menos puntos de 7.6 a 2 puntos y algo. Entonces vemos como aquí nos cambia porque pues nuestra gráfica Fisher arroja pide otros parámetros, pero sigue habiendo una estimación de menos 2.6. Entonces vamos a lo que es el grande contra compacto. De igual manera, en este no pasamos por el 0. Hay una diferencia que ya cambia, que es menos 5.7, con un intervalo de confianza de menos 79.2. Antes abríamos el intervalo de confianza en menos 10 y ahora lo cerramos en 1.60, igual que la gráfica de 2K.
Entonces, pero de todos modos no nos acercamos al cero, no cruzamos por el cero, lo que hace que pues exista una diferencia significante de grande a compacto. Vemos aquí que nuestro intervalo para un análisis de grande a mediano pues tiene una estimación de menos 3.1 y un intervalo que abre en menos 7.1922 y cierra en 0.99, lo que no está muy pegado al cero, pero sí pasamos por él en nuestro intervalo de confianza. Entonces puede que haya una similitud. Entonces estamos en la de Fisher, nos vamos a la gráfica de Dunnet, donde nada más nos hacen dos análisis. El análisis que nos arroja la gráfica de Dunnet es de mediano a compacto y de grande a compacto, tomando compacto para las dos como nuestro valor a comparar. Ok, primeramente nos da un intervalo de confianza para mediano compacto de menos 7.25 a 2.0401. Entonces vamos con una estimación de 2.6, lo cual nuestro intervalo de confianza sí pasa por el cero, por lo que puede haber unas relativas similitud entre las medias. Y el análisis de compacto a grande se está ubicando con un intervalo de confianza de menos 10.3540 y cierra en menos 1.04599. No pasa por el cero. Al no pasar por el cero, vemos que tenemos una significancia ahí en la diferencia de autos grandes a compactos. Ok, y pues tenemos una diferencia de menos 5.7. Continuamos con la siguiente gráfica. Aquí en esta gráfica de Dunnet solo nos arrojó dos comparaciones. ¿Por qué? Porque al hacer una comparación de compacto contra grande nos está diciendo que es similitud de un compacto contra mediano. Y al hacer una comparación de compacto de grande contra mediano, pues sería lo mismo que de grande contra compacto. Hay una similitud ahí. Vámonos con nuestra gráfica de simultáneos de HSU. Y dice que vemos aquí cómo nuestras medias poblacionales, nuestros intervalos de confianza, pues están tocando el cero de compacto a mediano. De mediano a compacto también se pasa por el cero, pero de compacto a grande todavía no llega al cero. Toca el cero. Aquí vamos a analizar el primero. El primero abre el intervalo en menos 1.3839 y cierra en 6.5839, recargado el intervalo hacia la derecha entre valores positivos, pasando por el cero, lo que nos da una paridad ahí, una pequeña similitud. Y de mediano a compacto pues hay una diferencia de menos 2.6 y abre su intervalo en menos 6.5839. Si recordamos, este intervalo se repite mucho, de menos 6 a cruzar por el 1 y llega a 1.3839. Estos datos son con otras esta gráfica utiliza otros parámetros. Entonces vemos que de grande a compacto se está acercando al cero. Bueno, más bien llega exactamente al cero con una estimación de menos 5.7. Y dice que un intervalo de menos 9.6839 y hasta el cero. Aún tocando el cero sigue habiendo un nivel significante. Dice, si un intervalo tiende a cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces está tendiendo al cero. Dice, tiene al cero como cota. Si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí tenemos al cero como cota. Aquí pasamos por el cero, pero no es nuestra cota. Entonces aquí hay una diferencia significante entre grande y compacto. Por último, pues vamos a ver nuestra gráfica de residuales. Nuestra gráfica de residuales pues nos da los residuos, y los residuos vemos cómo están yendo por nuestra línea roja, que es nuestra media, y vemos cómo se comporta. En nuestra gráfica de valor ajustado pues vemos cómo están en ambos lados de la media, lo que es en ambos lados del cero de nuestros intervalos.
cómo se están comportando los diferentes residuos. Y pues nuestro histograma, que vemos que tiene una distribución simétrica en la campana de Gauss. Aquí puede observarse, si la dibujáramos pues quedaría básicamente simétrica. Entonces vamos a analizar, como les he dicho, ahora los resultados. Vámonos a análisis de la norma solo factor. Primero el método nos da la hipótesis nula. La hipótesis nula es que todas las medias son iguales. Eso es lo que planteamos al principio de nuestro problema. Y la hipótesis alternativa de que no todas las medias son iguales. El nivel de significancia que utilizamos es de 0.05. Y vamos a ver información del factor. El factor en 3 niveles. Pues usamos compacto, mediano y grande. Esos son nuestros 3 niveles. El análisis de varianza dice que nos da el error. El factor total del error. La S ajustada. El valor F que le comentábamos al principio, ese es el valor F, 4.09. Y pues nuestro valor P, que es el que más, que el que nos va a dictar todo. Y bueno, primeramente aquí tomando nuestro valor P, en definitiva, pues no podemos rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. ¿Por qué? Porque es menor que nuestro nivel de significancia, es menor que 0.05. Entonces es 0.028. Por lo tanto, pues debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa de que son diferentes. Al menos una es diferente de otra. Entonces aquí tenemos un poco más de datos. Dice el resumen de modelo. Tenemos la R cuadrada, que sería el valor que podemos explicar de la desviación. En realidad lo que usamos es la R cuadrada ajustada, que este es el valor que podemos explicar de la desviación. Entonces la R cuadrada predeterminada. Y nos vamos a las medias, dice las diferentes medias, pues aquí están los intervalos de confianza que se sacan con 95% del 41.81 a 47.89 con una desviación de estándar de 4.40 y una media de 44.7. El mediano, pues aquí todos estos son los intervalos de confianza de cada uno de los factores. Dice desviación de estos datos agrupados es de 4.4597.0. Comparaciones en parejas de Tukey. Aquí esto es la gráfica que vimos, la de Tukey, pero pues nos la están dando en información escrita. Y pues vimos que el factor, dice, primero lo agrupa entre modelo A, modelo AB, que es el mediano, y grande. ¿Por qué? ¿Por qué el modelo AB? Porque es la comparación, porque está en medio de los dos, está en medio entre el modelo compacto y el mediano grande. La media pues se ubica en 42.10 y pues nos está diciendo que las pruebas simultáneas de Tukey para las diferentes medias, primero aquí nos da los análisis que ya hicimos de mediano a grande, nos da un valor P de 0.405, lo que es un valor de P medio, no es tan grande, pero obviamente superó al nivel de significancia, que es 0.05. Por eso nuestra gráfica, nuestros intervalos pasaban por el 0, y podríamos afirmar que estas dos tienen una similitud entre sus medias, no hay tanta varianza entre sus medias. Caso contrario del análisis de grande a compacto, donde su valor P es de 0.021, era la gráfica que veíamos que no cruzaba por el 0 los intervalos de confianza. Aquí tenemos el intervalo de confianza. Esto gráficamente veías que no cruzaba por el 0, por lo que tanto existe una diferencia significante de estos dos, entre grande y compacto, entre sus medias muestrales, medias poblacionales. Ok, de grande a mediano, pues tenemos un nivel de, dice la diferencia de las medias es menos 3, era lo que mirábamos gráficamente. El nivel es el intervalo de confianza que también vimos, el valor T, y por tanto nuestro valor P es de .282. Este valor P tampoco es muy grande, claro que supera el nivel de significancia, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos afirmar que sean iguales. Puede existir alguna variación, pero no es tan significante, entonces no podemos aceptar tampoco que sean iguales. Nos vamos a la gráfica de comparación de Fisher. Fisher agrupa la agrupación en modelo A, igual de manera mediano en A y B, igual que Tukey, y modelo grande en B, AB, porque está en medio de las dos. Entonces nos vamos a las pruebas individuales de Fisher para cada una de las medias. Entonces de igual manera aquí hicimos una comparación de mediano a compacto, de grande a compacto y de grande a mediano, igual que en la gráfica de Tukey. Y de igual manera vemos que no nos da los mismos valores de P en las dos gráficas, debido a que cada gráfica o cada estudio tiene sus diferentes parámetros. Entonces vemos que las diferencias pues sí nos dan
prácticamente iguales, 2.6, menos 5.7, menos 3.10. Y los intervalos también, como lo mencionábamos ahorita gráficamente, pues nos están variando. Nos vamos a nuestra P. De igualmente vemos que el valor, la diferencia de el valor P para la comparación de medias poblacionales de mediano contra compacto, vemos que supera el nivel de significancia, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Es un valor bajo, tampoco podemos aceptar que tengan mucha similitud, y por lo tanto el grande compacto vemos que se ubica aún más pequeño que la anterior gráfica. Entonces obviamente no superamos el nivel de significancia, por lo tanto entre grande y compacto las medias poblacionales debemos afirmar que son diferentes, y de grande a mediano tenemos igual 0.132, lo que nos hace no rechazar la hipótesis nula, pero como les comento no podemos afirmar que tenga mucha similitud, ya que el valor P es pequeño. Agrupar la información utilizando el método de Dunit y un nivel de significancia del 95%. Aquí Dunit nada más separa la agrupación de compacto contra mediano en A, el grupo A, usando el compacto como el control. Era la gráfica donde mostraba que todo lo analiza contra compacto, porque es para esta gráfica ese es el control que tiene. Aquí vemos cómo hizo la comparación. Era la gráfica que nada más nos daba dos comparativas, de mediano compacto y de grande compacto, utilizando el compacto como el control, siendo el más pequeño. Entonces aquí está el intervalo de confianza que ya vimos gráficamente, y nuestro valor P para mediano y compacto vemos que supera el nivel de significancia, lo que nos hace no rechazar la hipótesis nula. El valor P va aumentando, tampoco nos hace afirmar que sean exactamente iguales o que se acerque con mucha similitud las medias poblacionales, pero el valor grande a compacto sí nos hace rechazar la hipótesis nula. Entonces de compacto a grande seguimos rechazando que tengan una similitud. Son diferentes esas medidas poblacionales, así como nos lo ha arrojado las otras dos gráficas, lo que es la gráfica de Fisher y la gráfica de Tukey. La prueba de Fisher y la prueba de Tukey. Entonces vamos a analizar la última prueba, que es HSU, y vemos que tenemos un análisis de compacto a mediano y de mediano a compacto y de grande a compacto. Vemos que de compacto a mediano pues sí pasamos el nivel de significancia, un valor P no tan alto, pero lo pasamos. De mediano a compacto igual pasamos el nivel de significancia con un valor P, de hecho es el mismo, 0.169, pero de grande a compacto no. Tenemos menor que el nivel de significancia. Por tanto podemos concluir en este ejercicio que efectivamente las medias poblacionales son diferentes. Vamos a la presentación. Las medias poblacionales para este ejercicio no podemos sostener la hipótesis nula. Tenemos que rechazar la hipótesis nula de que las tres son iguales. Tampoco podemos aceptar la hipótesis alternativa de que todas son diferentes, porque vemos que hay una similitud entre compacto y mediano. Lo que sí podemos afirmar es que sí hay un nivel significativo de diferencia entre media poblacional de grande a compacto. Pasamos al siguiente ejercicio. Y nos dice que las lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones de cabeza de los maniquís para las pruebas de choque que se utilizan en las unidades de HCI, por siglas de Hip Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de significancia 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media poblacional. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Eso nos sugieren los datos. Vamos a abrir Minitab. De igual manera aquí tenemos lo que es cerramos. Ok, vamos a esperar que abra. Lo vamos a cerrar para que no esté estorbando, y vamos a dejar nada más abrir. Aquí de igual manera pues ya tenemos las gráficas hechas. Vamos a analizar un poquito estas gráficas. Aquí vemos estas gráficas pues son las que igual recogemos en Minitab. Vemos como aquí en el gráfica de Tukey pues sí, todas pasan por el 0. Todas están teniendo una similitud. Y bueno, básicamente en nuestro análisis vemos que no están tan discrepas nuestras medias. Entonces vamos a ver exactamente. Aquí tenemos ya lo que es el pergamino y las diferentes pruebas que se le hicieron. Vamos a ver vamos a analizarlo de nuevo para ver qué tanto
similitud tiene y si podemos aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Nos vamos igual a hacer una pequeña análisis de medias. Perdón, es un análisis de una prueba de igualdad de varianzas, como nos lo pedía el ejercicio. Que probemos la varianza, igual aquí pues ya sabemos que tenemos que cambiar lo que están por columnas. Y aquí seleccionar las diferentes columnas, compacto, mediano y grande. Le damos a aceptar para que nos lo compare. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Vemos que nuestro valor P pues supera el nivel de significancia. Es un valor P pequeño, pero está dentro de nuestros intervalos de confianza. Entonces, a ver aquí. Nos dice si los intervalos no se sobreponen a la desviación estándar, correspondientes son significativamente diferentes. O sea, si no se sobrepone uno sobre otro, son significativamente diferentes. Vemos que sí está uno sobrepuesto al otro. Entonces, vemos que tenemos unas varianzas un poco comunes, o bueno, con similitudes. Ahora sí nos vamos a la gráfica, bueno, al análisis de ANOVA, y vamos a usar el análisis de un factor, porque solamente tenemos un factor. Igual aquí sabemos que le cambiamos a que va a estar por columnas, y seleccionamos las tres columnas, ¿verdad? Compactos, medianos y grande. Listo, le damos en las opciones, pues igual ya sabemos, el nivel de significancia 95%. En las comparaciones seleccionamos todas las gráficas. Y en los resultados le vamos a decir que ese lo dejamos por default. El almacenamiento pues no necesitamos, ya lo vimos aquí en las gráficas, 3 en 1, levantamos los residuos y le damos a aceptar. Nos arroja todo el análisis, vamos a verlo de uno por uno. Vámonos a las gráficas. Primero vamos a empezar con la gráfica de... bueno, la prueba de igualdad ya lo hicimos. Intervalos compactos. Gráficas de residuos para compactos y gráficas internas de compactos. Aquí la gráfica de residuos la vamos a ver al último. Aquí vamos a ver la gráfica de intervalos de compactos. Vemos cómo entre mediano y grande pues hay una similitud muy fuerte entre medianos. Dice la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces los intervalos vemos cómo aquí nos da los intervalos, de hecho, que va con un intervalo de 349.600 a 513.4. Entonces esos son los datos que nos arrojó. Entonces es un intervalo de confianza para los datos. Todavía no estamos analizando lo que son las medias poblacionales. Entonces aquí son nada más para los datos y vemos que hay una pequeña similitud entre los datos. Nos vamos a la gráfica de Tukey. La gráfica de Tukey, pues como ya sabemos, teníamos que pasar nuestros intervalos de confianza por el 0. Vemos que todos cruzan por el 0. Vamos nada más a dar los intervalos de confianza, que dice aquí que una desviación, una estimación de menos 42.6 con un intervalo de menos 182.704 a 97.5038, pasando por el 0. Pues, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula entre medianos y compactos, y entre grandes y compactos tampoco, con una diferencia de menos 45.7 y un intervalo de confianza de menos 185.804 a 94.4038. Vemos que estos intervalos pues son básicamente no son iguales, pero sí son muy acercados. Aquí hay una diferencia de menos 3.1 y con un intervalo de menos 143.204 a 137.04, pasando por el 8. Entonces no podemos afirmar tampoco podemos aceptar la hipótesis nula entre grande y mediano, que hay una similitud. Y vemos cómo vamos poco a poco yendo a aceptar nuestra hipótesis nula de que hay una similitud. Entonces vamos a analizar la gráfica de Fisher. Fisher también nos muestra los tres intervalos pasando por el 0, lo que no nos arroja un grado de un nivel significante de diferencias. Entonces vemos que la primera estimación nos da en menos 42.6 con un intervalo de confianza de menos 158.424 a 73.2242, pasando obviamente por el 0 entre mediano y compacto.
Ahora en análisis entre grande y compacto nos da igualmente una estimación de menos 45.7 con un intervalo de menos 161.524 a 70.1242 pasando por el 0. Vimos como estas dos comparaciones entre la media poblacional de compactos contra medianos y compactos contra grandes, pues está teniendo una gran similitud. Entonces ya no hay diferencia entre automóviles de tamaño grande y de tamaño mediano. Entonces aquí ya sí hay hay un cambio, pero igualmente pasa por el 0, lo que nos indica que en este análisis pues hay una similitud. Ahorita vamos a ver sus valores P ya concretamente en el análisis. Aquí tenemos una estimación de menos 3.1 con un intervalo de confianza de menos 188.924 a 112.724. Vamos a la de Dunet. La de Dunet nos arroja nada más 2, usando los compactos como el control, como lo veíamos anteriormente, como siendo el más pequeño, lo toma como su control. Entonces analizamos el compacto contra mediano y el compacto contra grande y vemos que hay una gran similitud entre los intervalos de confianza, con un intervalo de confianza que va con una diferencia de menos 42.6 y un intervalo de confianza que comienza en menos 174.324 y termina en 89.1239. Para grandes y contra compactos nos dice que los intervalos para las medias poblacionales van con una estimación de menos 45.7 con intervalo de confianza de menos 177.424 a 86.239. Entonces vemos que aquí pues podemos aceptar la hipótesis nula en ambas comparaciones. Nos vamos al tema gráfica, que es HCU. Y pues igual pasamos por los tres, pasamos por el 0. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativas diferentes. No tenemos ninguna cota en medio, pasamos por ahí, pero no está cotado ahí en 0. Entonces vemos que el intervalo de confianza pues ya es diferente. Nos da un intervalo de confianza de compactos a medianos de menos 70.1593 a 155.359 con una estimación de 42.6. La estimación para de medianos a compactos es de menos 42.6 y se ubica de menos 155.3059 y cierra el intervalo de confianza en 70.1593. Entonces para grandes a compactos tenemos un intervalo de confianza de menos 158.459 a 67.0593 con una estimación de menos 45.7. Ok, vamos a analizar por último nuestras gráficas para el controles. Vemos que nuestro residuo pues se ubica igual, todos están alrededor de nuestra línea roja, que es nuestra media. Igual aquí vemos cómo van oscilando entre nuestro valor 0. Y vemos que el histograma pues también puede estar simétrico, con una pequeña inclinación hacia nuestro lado izquierdo, hacia valores negativos. Ok, vamos a analizar nuestro pergamino. Y bueno, nos dice nuestro pergamino, dice no va a un solo factor, compactos. Pues aquí nos da la hipótesis nula, que todas son iguales. La hipótesis alternativa, que son diferentes. 3 niveles, compactos, medianos y grandes. Nuestro valor P va en 0.668, lo que es un valor P ya considerable. Vemos cómo nos acercamos a lo que es 1, que sería el 100%. Entonces nuestro valor P relativamente para las tres comparaciones es grande. Nuestro factor, nuestro error pues está en 27. Nuestro valor F está en 0.41. Entonces podemos aceptar la hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales. Resumen de modelo, pues ya vemos nuestra R cuadrada del lo que podemos el tamaño explicado de la variación, que es 0%. Entonces eso es bueno. Dice las medias, aquí nos analiza cada media con su intervalo de confianza, su desviación estándar,
su media y su número de datos, 10. La media para cada uno, estos analizadas individualmente. La desviación estándar agrupada para los 3 datos, pues es 126.224. Las comparaciones en parejas de Tukey, aquí vemos la comparación, pues la agrupación todo lo agrupó en A. Entonces vemos que las pruebas que nos arrojó, pues es de mediano compacto, de grande compacto y de grande a mediano. Todos superan en nuestro valor P. Aquí están los intervalos que ya vimos gráficamente. Nuestros valor P son altos. Ya van del 0.733 y 0.700, 0.998, casi llegando al 100% o al 1. Por lo tanto, hay una similitud entre estas medias poblacionales. Podemos seguir aceptando nuestra hipótesis nula. En nuestra prueba Fisher vemos cómo nos lo agrupa igual de manera A en todos los datos. Aquí nos arroja la media de cada uno. Y de hecho, podemos observar que la media son bastante tiene alguna similitud a diferencia de la media de los compactos, que se aleja un poco, pero muy poco, mientras que mediano y grande tienen una gran similitud. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí vemos que todos comparten una letra. Cuando no comparten esta letra, pues sí significan que son diferentes. Las pruebas nos arrojan, pues, el intervalo de confianza que ya vimos, el valor T y el valor P. El valor P todos superan el nivel de significancia. Aquí son menores nuestro valor P. De igual manera, de grande a mediano, como lo observamos, hay una gran similitud. Aquí lo vemos, de 388.9 a 385.8 su media poblacional. Entonces hay una gran similitud de mediano a grande. Y una comparación de grande a compactos y de compactos a medianos, pues ya es menor el valor P, pero sigue habiendo una similitud, ya que podemos aceptar la hipótesis nula. Para la gráfica de Fisher, pues vemos esa fue la gráfica de Fisher. Dice el nivel de confianza simultánea de 88.07. Es el nivel de confianza para nuestro análisis. Y vamos a hacer, las comparaciones múltiples de Dunet con un control. El control, pues sabemos que toma el control de compacto. Y la agrupación A dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control. Vemos que todas están etiquetadas, por lo tanto no hay una gran diferencia, una diferencia significativa. Y vemos como aquí hicimos los dos análisis de compacto a mediano y de compacto a grande, con un valor ajustado, con un valor P ajustado de 0.673 y 0.636 corresponde simultáneamente. Y vemos que podemos aceptar la hipótesis nula porque superamos el nivel de significancia e incluso es un valor P considerable. Por último, nuestra gráfica HCU, vemos que las pruebas nos dan un valor P ajustado de compactos contra medianos de 0.351, lo que supera el nivel de significancia, siendo un valor P chico, pero aún no podemos rechazar la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis nula y aquí nos sugeriría que no aceptar más la hipótesis alternativa. Medianos y compactos tiene un valor P de 0.351 y grande contra compactos de 0.329. Con un nivel de confianza individual de 94.41. Entonces, en conclusión, con las pruebas hechas y con nuestros resultados, podemos afirmar que la hipótesis nula es correcta. Las medias poblacionales de los autos compactos, medianos y grandes, con referencia hasta el adjetivo que nos está dando los datos de lesiones en la cabeza de un choque en automóvil, son iguales. Entonces, la hipótesis alternativa pues se rechaza y continuamos con nuestra presentación. Dice análisis de varianza de dos factores. Vamos a ver un poco rápidamente lo que son definiciones. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los dos factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados en una base de renglón y una variable de columna, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón y el efecto de factor columna. Aquí estamos cambiando los conceptos. Ahora vamos a ver interacciones. Y dice, requisitos para análisis de varianza. Para cada celda, los valores muestrales previenen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza de la desviación estándar al cuadrado o la desviación estándar normal. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Dice, este procedimiento no aplica a muestras que no son independientes.
Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y vamos al primer ejercicio donde nos dice mediciones de desaceleración del pecho en niveles G en pruebas de choque automóviles. Esta es nuestra unidad que manejamos en G. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor columna de tamaño automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.5. Aquí anteriormente teníamos un factor, el factor nada más era si era un auto compacto, un auto mediano o un auto grande. Aquí tenemos otro factor que va si el auto es extranjero o el auto es nacional. Entonces aquí en este análisis vamos a ver si existe una interacción en esos dos, en esas tres, con esos dos factores. Entonces vámonos aquí ya los tenemos los datos vaciados, lo que es la desaceleración en pecho y lo que es el tamaño también tipo de automóvil, tamaño de automóvil y los diferentes valores de aceleración, siendo extranjeros, siendo nacionales y siendo compactos, medianos y grandes. Lo vamos a separar en tipo automóvil y en tamaño automóvil y desaceleración. Aquí primeramente pues nos vamos a ir a Nova, vamos a hacer un análisis de medias y pues le vamos a poner que en la respuesta va a ser desaceleración. En nuestro factor 1 pues vamos a poner tipo automóvil y en nuestro factor 2 vamos a poner el tamaño de automóvil. Aquí pues el nivel de significancia seguimos en 0.5, le damos a aceptar y vemos cómo nos arroja una NOM. En la primera en los efectos de interacción nos está diciendo que pues bueno, no hay tanta diferencia, todos van sobre lo que es la media, el 0. Y ya aquí vamos a cambiar el título a otro tan pequeño tamaño para que nos deje observar. Vamos a dejarlo en 10. Y ya podemos verlo. Este también lo cambiamos a 10. Ok. Efectos principales para el tipo de automóvil. Extranjero contra nacional. De este lado la media. Vemos como solo tenemos dos valores en rojo que se van a alejar de la media. Ya que un valor nos da, dice que en un nivel de extranjero nos da un valor de 44.111, se sobresale de lo que es nuestro límite superior que se arroja en 43.943 y nuestro límite inferior que se arroja en 39.68, teniendo otro valor que se sale del límite inferior con un valor de 39. Ese es el valor que sobresalen. Los efectos principales para el tamaño automóvil vemos que pues se mantienen dentro de las tres, bueno, aquí en extranjero es el que sobresale y nacional también se sale. Entonces cada uno tiene un punto, uno hacia arriba y otro hacia abajo del nivel superior y inferior respectivamente. Y aquí vemos que para los tamaños de compacto, mediano y grande, todo está dentro de los límites de control. Ok, ya hicimos esto, vámonos ahora sí, estadísticas, a Nova. Y vamos a ver una Nova balanceado. Una Nova balanceado porque se supone que tenemos un balance en los diferentes datos. En el primero, pues en respuestas tomamos lo que es desaceleración en pecho en G. En segundo, tipos de automóvil, tipo de automóvil real. Y vamos a hacer un análisis más que sería tipo de automóvil por lo que es el tamaño del automóvil. Ok, vamos a ver en opciones. Forma de restringir el modelo, ahí no se le va a mover nada. En gráficas, pues podemos pedir una gráfica residual de 4 en 1. En resultados no vamos a almacenar nada. En resultados nos pide que valores muestrarlos cuadrados, ahí no vamos a mover nada. Y en almacenamiento pues tampoco lo queremos guardar. Le damos a aceptar. Esta es nuestra gráfica de residuos, nos dio las 4 en 1. Aquí vemos cómo nuestros residuos pues se van comportando de manera normal. Contra los ajustes, pues los ajustes nos dicen que vemos puntos hacia arriba y hacia abajo. Eso es correcto. El histograma vemos que es una campana de Gauss sesgada hacia la derecha. Pero aún así es un poco simétrica. Pues aquí tenemos contra el orden de la observación. Vemos que es de manera simétrica. Vamos a cerrar esto y nos vamos aquí al pergamino, donde nos está arrojando el tipo de automóvil, flujo, tipo fijo,
Niveles 2 y niveles 3, valores extranjero, nacional, compacto, mediano y grande. En las análisis de aceleración del pecho, ok, en los tipos de automóvil nos da un valor P de 0.38, lo que es un valor P bajo. No sobrepasa el nivel de significancia. El tamaño de automóvil también es un valor que apenas sobrepasa el nivel de significancia, mientras que en la comparación de tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil tenemos un valor P con un nivel de con un nivel de P de 7.717, lo que sobrepasa por un nivel de significancia bastante grande. Entonces aquí va a haber una interacción. Y en resumen, pues el modelo, la R cuadrada ajustada, es el tamaño explicado de la variación que podemos explicar, que es de 32.7. Le vamos a ver gráficamente esto. Y nos vamos a lo que es estadísticas. Nos vamos a ANOVA y le vamos a hacer una gráfica de intervalos. Una gráfica de intervalos con grupo, donde las variables gráficas va a ser la aceleración y las categorías va a ser tipo de automóvil contra tamaño de automóvil. La escala no la vamos a mover, etiquetas tampoco, mostrar datos. Y vamos a dejar múltiples gráficas, opciones de datos, lo dejamos igual y le damos a aceptar. Aquí igual la etiqueta que nos pedía pues se la podemos cambiar en dado caso que queramos personalizar. Por lo tanto, mientras ella nos muestra lo que es gráfica de intervalos de desaceleración en pecho en G, es nuestro título. De este lado tenemos la desaceleración en pecho en G. De este lado tenemos el automóvil compacto, mediano y grande. Y pues aquí lo tenemos separado por grupos. Primero el grupo extranjero y segundo el grupo nacional. Dice, las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Vemos que en el tipo de automóvil, que son extranjeros, en sus versiones compacto, mediano y grande, tenemos aquí una... básicamente pues no están tan discrepantes nuestras medias. En nacional se van acercando un poco más. Entonces vámonos a la siguiente gráfica, que sería estadísticas, ANOVA, y nos vamos a lo que es gráfica de principales. Entonces vamos a respuestas de desaceleración del pecho, en factores pues ya sabemos, tipo de automóvil contra tamaño de automóvil. Vamos a aceptar y vemos cómo se comporta. Hay una interacción de entre el tamaño de automóvil, de compacto a grande y de mediano a grande. Aquí hay una interacción, la interacción más fuerte sería la de grande a mediano, mientras que la de extranjero nacional pues no tenemos una interacción. En la siguiente gráfica lo vamos a observar más cómo las líneas van cambiando, unas líneas paralelas a unas líneas cruzadas. Aquí vemos la gráfica de interacciones. Esta gráfica básicamente nos va a decir lo que nos está pidiendo el problema, si tenemos una interacción o no. Dice, utiliza el nivel de significancia y dice un efecto, determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo de automóvil. Queremos ver la interacción entre estos datos. Aquí básicamente esta gráfica, esta última gráfica que vamos a realizar, nos va a dar lo que es nuestro nivel de interacción. Entonces nuestro nivel de interacción de aceleración del pecho, vemos cómo va aquí. Entonces podemos observar nuestro tamaño de automóvil, cómo existe una interacción de grande a mediano, y en el extranjero pues no nos la arroja. Entonces vamos a cambiar, vamos a modificar esto. Vamos a ANOVA y le vamos a decir que matriz de interacción completa, y en opciones, bueno, son los mínimos. Vamos a cambiar aquí, primero este y luego este. Y aquí no lo da. Aquí tenemos una diferente matriz. Aquí, como les comentaba, nuestro tamaño compacto con nuestro tamaño grande son líneas prácticamente paralelas. Por lo que tanto no va a existir una interacción. Mientras que de mediano a grande, como lo veíamos aquí en las demás gráficas, de grande a mediano es una línea positiva. Entonces aquí nos está indicando que es una recta positiva, lo que nos indica interacción. En esta otra gráfica nos indica que son dos líneas que en algún punto se van a cruzar, lo que nos da gráficamente que tenemos una interacción. Por lo tanto, podemos concluir nuestro ejercicio que para la interacción que va a existir aquí es de un auto mediano, vamos a ver, de un auto
Vamos otra vez a la gráfica para no errar en la conclusión. Entonces dejamos igual. Y la interacción se va a hacer entre un auto grande y un auto mediano. Esa es la interacción que existe. Mientras que el tipo de automóvil, pues no existe una interacción. Digo, en el tipo de automóvil, ya sea extranjero o mediano, pues no existe una interacción. Pero en el tamaño del automóvil sí. Esa es nuestra conclusión para este problema. Nos vamos al último ejercicio para después pasar a nuestro proyecto. Y nos dice lesiones en la cabeza. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HCI, por sus siglas en inglés, Hip Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Se utiliza el análisis de varianza de dos factores para el tipo de automóvil extranjero y nacional y un efecto de factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza el nivel de significancia. De igual manera, pues es muy parecido, muy similar al anterior, nada más que aquí son lesiones en la cabeza. Y pues vamos a tomar lo que es vamos a abrir lo que es nuestro Minitab para ver si tenemos una interacción o no. Ok, cerramos esto. Bueno, ya lo teníamos, ya lo habíamos estado practicando. Vámonos de nuevo a los datos. Aquí tenemos los datos ya vaciados. Entonces nos vamos a lo que es de nuevo hacer a estadísticas. Le damos a Nova y vamos a hacer un análisis de medias. Vamos aquí a poner el tamaño de la desaceleración en pecho. Y el factor 1 pues va a ser el tipo de automóvil. Y nuestro factor 2 va a ser el tamaño del automóvil. Ok, aquí borramos todo, tamaño de automóvil. Esta comilla está quedando, ahora sí, tamaño de automóvil. Con un nivel de significancia 0.5, ya que de hecho sí nos está, aquí nos está arrojando el nivel de significancia. Por tanto, pues trabajaremos con 0.5, le vamos a aceptar. Y vemos como aquí, a diferencia del ejercicio anterior, hay una mayor interacción, ya que todo está perfectamente orientado. Ninguno de nuestros valores sobresalen, ni en el tipo de automóvil, ni en el tamaño de automóvil. De hecho, en el tamaño de automóvil aún están más cerca de lo que es la media. Entonces vemos que hay una buena interacción. Entonces vamos a ver ya gráficamente. Nos vamos a Nova y vamos a hacer un análisis balanceado de estos dos. Entonces ya saben que en respuestas de desaceleración y el modelo, pues ponemos tipo automóvil contra tamaño de automóvil y después tipo automóvil por el tamaño de automóvil. Le vamos a aceptar. Y a ver, aquí nos está minimizando. Ok, aquí está nuestro análisis, pero no nos dio la gráfica. Vamos a regresarnos. Vamos a pedirle de nuevo otra vez. Nos vamos a lo que es estadísticas, a Nova y un análisis balanceado. Aquí le dejamos lo mismo. En opciones pues no le movemos nada. Entonces en gráficas vamos a ponerle que queremos la 4 en 1 de las gráficas de los residuales, perdón. Y en el almacenamiento pues no vamos a almacenar, le damos a aceptar. Y ahora sí, aquí está nuestra gráfica para residuales. Vemos cómo se comporta. En este caso pues los ajustes están del lado derecho. Todos los puntos vemos cómo se están recargados del lado derecho. En contraparte, nuestro histograma nos dice que el residuo está con una gráfica campana de Gauss. Bueno, está simétrica, está un poquitito sesgada a lo que es la izquierda, perdón. Y pues vemos que el orden, como va avanzando, oscilando sobre lo que es el 0, que es lo correcto. Vamos a cerrar esto. Vamos a lo que es nuestro pergamino. Y aquí nos dice desaceleración. Y el análisis, bueno, ¿qué comparamos? El factor 1 es el tamaño de automóvil. Existen dos niveles, el extranjero nacional. El tamaño de automóvil existen tres niveles, compacto, mediano y grande. Y el análisis de aceleración ya nos arroja lo que es el valor P, el valor F. Y nos dice que nuestro valor P para el tipo de automóvil pues es de 0.159. Para el tamaño de automóvil es de 0.625. Mientras que para los dos, comparados uno contra otro, nos da un valor P de 0.281, lo que es mayor al nivel de significancia, que es 0.5. Por tanto, no podemos aceptar la hipótesis nula de que haya una
de que haya una interacción. Tenemos una R ajustada de 5.38, que es la desviación estándar que podemos aceptar. Ok, entonces ahora vamos a graficar, nos vamos a lo que son estadísticas, nos vamos a ANOVA y nos vamos a hacer una prueba de intervalos con grupos. Aceptar, ya sabemos. En el primero va a ir los resultados de su aceleración, y aquí nada más vamos a poner el tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil. En múltiples gráficas pues le dejamos así, gráficas separadas, etiquetas igual, y en opciones de datos lo mismo. En las escalas las dejamos igual y le damos a aceptar. Aquí tenemos cómo nos va comparando. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Y aquí nos va comparando lo que es, dice, las versiones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Tenemos el tamaño automóvil compacto, mediano y grande contra el tipo de automóvil extranjero o nacional. Vemos cómo hay un poco de similitudes. Puede haber alguna interacción. Eso lo vamos a ver en la última gráfica. Estos son los intervalos de confianza para la media poblacional. Las medias poblacionales se comportan de manera con algunas similitudes. Entonces vámonos a lo que es estadísticas, ANOVA. Vamos a gráfica de efectos principales. Aquí vamos a notar un poquito más las interacciones que pudiera existir. Desaceleración en pecho vamos a poner en respuestas, mientras que en factores tipo automóvil y tamaño de automóvil. Entonces aquí vemos, de igual manera vemos cómo los automóviles de grande a mediano tienen una interacción. De extranjero a nacional hay una pendiente negativa, lo que no muestra una interacción. Y de este lado de compacto a grande tampoco. La pendiente positiva va de grande a mediano nuevamente. Entonces probablemente tengamos una interacción por ahí. Dice efectos principales para la realización, medias de datos. Aún estamos analizando las medias, donde no tenemos interacciones más que en grande contra mediano. Vamos a la gráfica de interacciones. Igual, dejamos desaceleración en punto G. Vamos a ver tamaño de automóvil, tipo contra tamaño. Ok, le damos a aceptar y vemos cómo se comporta. Aquí vamos a ver una interacción diferente. Primeramente una interacción entre mediano y grande, que es nuestra pequeña, que es nuestra gráfica, y vemos que también hay interacción entre el automóvil extranjero contra el automóvil nacional. Y vemos que extranjero con nacional sí está viendo ahí una ¿cómo se llama? Una interacción. Vamos a ver por último una gráfica matricial. Mostrar matriz gráfica de interacción completa. Le decimos que nos muestre la gráfica de interacción completa y le vamos a dar a aceptar. Aquí vemos cómo si tenemos una interacción primeramente en extranjero contra nacional. Segundo, tenemos una compacto, mediano y grande. También tenemos una interacción. Vemos que aquí que el auto compacto interactúa con el auto mediano y con el auto con el auto grande. De este lado tenemos los extranjeros, de este lado los nacionales, por este lado tenemos los compactos, grande y mediano, donde está interactuando el auto extranjero contra el auto extranjero mediano, contra el auto extranjero contra el auto nacional mediano. Aquí vemos como el automóvil compacto extranjero está interactuando contra el automóvil nacional grande. Entonces vemos que hay una interacción entre los tres. En este caso, hablando de lo que es el tamaño de automóvil, nada más hay una interacción entre extranjero contra nacional. Y pues podemos determinar en este ejercicio que sí, efectivamente existe una interacción entre mediano y grande. Hay una interacción entre extranjero y nacional en el tamaño mediano. Y hay una interacción entre un auto extranjero compacto contra un auto extranjero grande. Mientras que para el modelo nacional hay una interacción en el auto compacto y hay una interacción con el auto mediano en el tipo de modelo nacional. Bueno, vamos a pasar a lo que es nuestro proyecto. En este caso, en el proyecto, pues vamos a asociar un poco a lo que vimos en esta unidad. Vamos a
Estadística inferencial 2, vamos a ver unidad 3 y vamos a abrir lo que es nuestro proyecto. Aquí tenemos nuestro proyecto, pues ya hemos ido avanzando. Este ha sido nuestro avance a lo largo de estas 2 unidades. Ya con esta sería la tercera. Aquí pues dice, vamos a utilizar el análisis de varianza visto en este tema para someter a prueba la hipótesis nula de que la media de nuestros datos utilizados en nuestro proyecto es igual para los datos en todos los casos. Utilizaremos los valores de eficiencia individual, calidad y ocupación mensual de los siguientes datos recopilados a lo largo de nuestro proyecto. Nos dice que vamos a utilizar los datos de eficiencia, como lo vemos, esta eficiencia y calidad y ocupación mensual. Primeramente, ¿por qué usamos estos datos? Porque tiene que haber similitudes. Vemos que no hay mucha discrepancia entre los datos, por lo que nos cumple las reglas para poder hacer este análisis. Bueno, vamos a ver primeramente, claro, un análisis, una prueba de varianzas, de similitud de varianzas. Vamos que abramos aquí, que abra, perdón. Aquí tenemos nuestras diferentes columnas que utilicemos, que sería el de eficiencia, el de calidad y el de ocupación mensual. Entonces nos vamos a hacer un análisis de varianza, nos vamos a NOVA, análisis de medias. Perdón, en este caso no vamos a analizar las medias, vamos a analizar lo que vamos a una prueba de igualdad de varianzas. Y pues en la prueba de igualdad de varianza vamos a decir que los datos de la respuesta están en columnas separadas. Y vamos a usar las columnas de eficiencia individual, la de ocupación mensual y quedamos que era la de calidad. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a arrojar la siguiente gráfica. Dice: si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Tenemos un valor P alto. Podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias poblacionales son diferentes. Aquí las medias poblacionales hay una similitud. La prueba LBN nos está indicando también un alto nivel P, un valor P alto, que es 0.824. Supera por mucho el nivel de significancia y se acerca mucho al 100% o al 1, como lo queramos ver. Vemos que nuestras tres se interponen, se sobreponen. Entonces vemos que tenemos una variancia, un análisis de varianza bueno. Entonces vámonos ahora sí a la prueba. Estadísticas, ANOVA, y vamos a analizar solo un factor. Aquí vamos a poner, pues ya sabemos, datos de respuesta en columnas separadas. Y aquí en análisis vamos a poner, borramos esto que lo tenemos, el número de la eficiencia individual contra la calidad y la ocupación mensual. En opciones le dejamos el 95% de confianza, el nivel de significancia. Le pedimos que nos dé todas las gráficas. Y en los resultados le dejamos igual. En las gráficas le pedimos que nos dé un 3 en 1 para los residuos. Y le damos a aceptar. Ok, ya tenemos. Vamos a ver primero gráficamente. Nos vamos a gráficas y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Esa fue la prueba que hicimos. Nos vamos a lo que es los intervalos de confianza con la gráfica de intervalos de confianza. Vemos como los intervalos de confianza en nuestra media, pues en la calidad es la única que sobresale. Dice: la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Vemos que la media es la única que sobresale, pero no es tan discrepante. De este lado tenemos los datos. Estamos hablando de datos y pues los datos, el único punto más grande pues sería en la calidad, mientras que los puntos en eficiencia individual y en eficiencia mensual pues están con una similitud. Aquí en los intervalos de confianza para la gráfica de Tukey, todas pasamos por lo que es el 0. Ninguna lo tenemos como 0 una cota. Dice: si un intervalo no contiene el 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. No tenemos ninguna significativamente diferente. Entonces vamos a lo que es el intervalo de confianza con una estimación de 3.1111, con intervalo que abre en menos 1.45032 y cierra en 7.6254. Entonces vemos que tenemos que pasa por el 0, entonces no hay una gran significancia de una calidad, de un análisis de calidad contra eficiencia. Una ocupación mensual contra un nivel de eficiencia individual
vemos que tenemos una estimación de menos 0.222 con un intervalo que abre en menos 4.78635 y cierra en 4.33921. Entonces, para un nivel de ocupación comparado con el nivel de calidad, entre sus medias y el intervalo de confianza, nos dice que el intervalo de estimación es de menos 3.3333 y el intervalo abre en menos 7.89.476 y cierra en 1.22.809. Entonces vemos, esa fue la gráfica de Tukey. Vamos a la gráfica de Fisher. De igual manera, todos los valores pasan por lo que es el nivel 0. Dice, si un intervalo no contiene el 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que en el de calidad, pues vemos que la media se está tornando hacia la derecha, está un poco alejándose del 0, pero igual no nos hace ver que tenga un nivel de diferencia significativamente grande. Abre el intervalo de confianza, se abre en lo que es... vamos a ver que nos da el intervalo de confianza. Se abre en menos 0.66 y cierra en 6.88 con una estimación de 3.11. Para eso fue entre calidad y eficiencia. Ahora entre ocupación mensual y eficiencia nos dice que tenemos un intervalo de confianza del 95%, una estimación que va en 0.22 y con un intervalo de confianza de menos 3.99 a 3.5. Igual tenemos el valor 0. En este existe una similitud entre la media poblacional y respecto a los intervalos de confianza. Vemos como aquí nuestra media poblacional se va acercando al 0, lo que es una similitud. Y entonces tenemos lo que es ocupación mensual contra calidad, lo que nos arroja una desviación, una estimación de menos 3.33 con intervalo de confianza que va a menos 7.10 a 0.433. Este se va alejando por el 0, pero por el lado derecho. Entonces vemos que de todos tenemos el 0, entonces no existe una diferencia significativa. Aquí en el simultáneo Dunning, sabemos que Dunning toma un control. En este caso el control tomó a la eficiencia individual. Entonces vemos que los dos contienen el 0, mientras que la calidad contra la eficiencia individual se va alejando de él. Puede existir mayor diferencia o menos similitudes entre las medias poblacionales. Y en la media poblacional de ocupación contra eficiencia vemos que es grande. La estimación va en 3.11 para calidad contra eficiencia, un intervalo de menos 1.18 y cierra en 7.4. Mientras que para el grado de ocupación de eficiencia, que son donde las medias poblacionales tienen mayor similitud, tiene una estimación de menos 0.22 y abren el intervalo en 4.51, cerrándolo en 4.71. Básicamente muy simétrico. Vamos a las gráficas simultáneas y nos dice que en las gráficas simultáneas vemos que el HSU es un poco más rígido, lo que hace que nuestros valores se estén discrepando, se estén alejando del 0. Si un intervalo tiene como 0 como cota, los intervalos correspondientes son significativamente diferentes. Ninguno tenemos como cota el 0, por lo tanto ninguno nos arroja que tengamos unas diferencias significativas entre medias poblacionales. Y pues aquí el intervalo de confianza nos está dando de menos 6.78 a 0.55, como les comentaba, casi llegando al 0. Nuestra estimación se ubica en menos 3.11. Vemos aquí que nuestra estimación se ubica en 3.2 positivo y se va de menos 0.55 a 6.78. Esta es nuestra estimación, este puntito que vemos aquí, esta es nuestra estimación. Estos son los intervalos de confianza y vemos cómo se van alejando nuestro intervalo de confianza del 0 hacia el lado de los positivos. Mientras que para la ocupación mensual contra calidad tenemos una estimación de menos 33.33 con un intervalo que abre en menos 7.03 y cierra en 0.33, más pegado todavía el 0 por el lado de alejándose por el lado de los negativos. Entonces nuestra gráfica de residuos nos marca unos residuos congruentes, unos residuos normales, un poco sesgados, nuestro valor ajustado hacia la izquierda, hacia los negativos, como lo veíamos en la gráfica anterior, cómo se van alejando hacia los negativos. Eso es lo que nos está indicando nuestra gráfica de residuos, y nuestro histograma está sesgado hacia la derecha por lo negativo que teníamos. Entonces vámonos a nuestro pergamino, vamos a analizar rápidamente y dice: análisis ANOVA de eficiencia individual mensual. Nuestra hipótesis nula pues planteaba que todas las medidas son iguales.
mientras que nuestra hipótesis alternativa que todas las medidas son diferentes. El análisis de factor tuvimos 3 niveles: eficiencia individual, calidad y ocupación mensual. Esos son los niveles que definimos. Nuestro factor total, nuestro factor error total, y pues tenemos que nuestro valor F es 2.08, mientras que nuestro valor P en general es de 0.147. No podemos rechazar la hipótesis nula de que nuestras medidas poblacionales sean iguales, mientras que tampoco podemos afirmar que nuestras medidas poblacionales sean iguales o tengan muchas similitudes, ya que nuestro valor P aún sigue siendo pequeño. El resumen del modelo, pues tomamos la R cuadrada, que es el número tamaño explicado de la desviación, que tenemos 0 en este caso, que eso es bueno. Dice las medias sin eficiencia individual, pues tenemos el número de datos, tenemos 9. Nuestra media para eficiencia individual se ubica en 93.78. Nuestra desviación estándar para la ineficiencia individual va en 4.21 y el intervalo de confianza va de 91.11 a 96.44. Mientras que para la calidad pues se ubica en 99.89 la media, la desviación estándar en 3.88 y un intervalo de confianza de 94.22 a 99.56. Vemos ahí una similitud entre ocupación mensual y eficiencia individual de 93.56 y con una desviación estándar de 3.57 y un intervalo de confianza de 90.89 y 96.22. Una desviación total agrupada de 3.87. Y vemos como la gráfica de Tukey, pues aquí nosotros visualmente vemos una similitud de medias poblacionales entre eficiencia individual y ocupación mensual. Vamos a ver nuestros análisis. Nuestros análisis de Tukey nos dice que pues la agrupación A la tienen toda. Dice las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí vemos que todas comparten una letra. Entonces pues, tenemos una similitud entre todas. Vemos como nuestra similitud más grande pues sigue siendo entre eficiencia individual y ocupación mensual. Aquí ya lo movieron, mientras que la calidad la ponen por el número 1 y la eficiencia individual y la ocupación mensual los consecuentes, dado que hay más apego ahí. Pero no nos marca alguna diferencia entre las medidas poblacionales. Las pruebas de similitudes de Tukey nos dicen lo siguiente: el valor P para una calidad contra eficiencia nos da de 0.225, sobrepasa el nivel 0.05 de significancia. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula entre una calidad y eficiencia. La ocupación mensual contra eficiencia tiene un valor P muy alto. Era lo que comentaba. Ocupación mensual contra eficiencia es muy grande la similitud. Por lo tanto, obviamente ahí sí podemos afirmar la hipótesis alternativa de que son similares. La ocupación mensual contra calidad, igual pasamos el nivel de significancia, aunque existe un pequeño valor P, pero no podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Sin embargo, no podemos afirmar nuestra hipótesis alternativa. No podemos rechazar nuestra hipótesis nula, pero tampoco podemos afirmar que sean muy similares. Ok, vamos a pasar a Fisher. Fisher nos dice que de igual manera marcó todas las agrupaciones con A. Dice las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces no tenemos ninguna significativamente diferentes. Vamos a ver el valor P ajustado. Nos da calidad contra eficiencia, nos da .102. Igual nos vuelve a ratificar que ocupación mensual contra eficiencia tenemos un valor P alto. Y una ocupación mensual contra calidad tenemos un valor P en 0.81, lo que supera el nivel de significancia. Valor evidencia suficiente para no rechazar hipótesis nula, pero tampoco podemos afirmar que haya mucha similitud. Mientras que para la eficiencia contra la ocupación mensual sí hay bastante similitud, casi llegando a lo que es el 0. Entonces las comparaciones múltiples de Dunning contra un control igual agrupó todas, lo que significa que no tenemos entre nuestras medias alguna diferencia significante. Entonces nuestro valor P, pues calidad contra eficiencia, tomamos aquí el control sería eficiencia. Entonces comparamos control contra calidad, control contra ocupación mensual, mientras que control de eficiencia contra ocupación mensual tenemos que es .989, muy alto el valor de P. Vemos cómo nos ratifica nuevamente la similitud entre ocupación mensual y eficiencia, mientras que para nuestro valor P de calidad contra eficiencia supera el nivel de significancia, lo que nos hace no rechazar la hipótesis nula,
pero tampoco podemos afirmar que exista mucha similitud en las medias poblacionales. Las comparaciones múltiples por último de HCU son un poco más exigentes, lo que nos arroja un valor de valor P ajustado de lo que es eficiencia contra calidad de 0.88, de calidad contra eficiencia igual de 0.88, lo que superan los dos, que son, nos marca los mismos valores. Si superan los dos, el nivel de significancia, lo que nos hace tener evidencia para sustentar la hipótesis nula, mientras que la ocupación mensual contra calidad arroja 0.71, aún es menor, pero igual sigue pasando el nivel de significancia, lo que nos hace concluir en nuestro proyecto que tenemos una eficiencia individual muy similar a lo que es calidad. Vamos a ver, aquí tenemos una eficiencia individual de lo que es eficiencia contra ocupación mensual, muy similar de lo que, ya explicándolo en lo que es nuestro trabajo, es muy similar la media poblacional de la eficiencia que tiene cada uno de nuestros proyectistas con la eficiencia con la ocupación mensual. O sea, lo que te están poniendo de ocupación, estás cumpliendo con ello. Eso es lo que nos quiere decir estos datos dado en nuestra media poblacional. Pero si hay una similitud entre eficiencia individual y calidad, no es tan apegada ni calidad contra ocupación mensual. ¿Qué quiere decir por ahí? ¿Qué nos están dando a entender esos datos de las medias poblacionales? Que probablemente en calidad tengamos alguna desviación, o que en realidad tenemos una ocupación mensual muy baja, por eso tenemos una eficiencia individual que está pegado a lo que es la ocupación mensual, mientras que la calidad está siendo relativamente afectada. Vemos que por nuestros números, a simple vista vemos que nuestra calidad, pues solamente en los investigadores es lo que está afectando. Entonces probablemente intentamos subir nuestra ocupación mensual para ver cuál es la diferencia contra la eficiencia individual, y después hacer un análisis nuevamente de nuestras medias poblacionales entre estos tres. Bueno, por lo pronto esto ha sido todo por mi parte. Una vez analizado nuestra unidad número 3 y nuestro avance del proyecto, pues muchas gracias y buena tarde.